mañana. compañeros. Creo que mañana seguimos con la cobertura. Si mañana siguen así es porque no tienen respuesta todavía. Vamos a hablar un poquito de salud, chicos. Les propongo está Carlos Regazzoni. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por acercarte. Vos pudiste, no sé si venías manejando. Llegaste bien, llegaste puntual, menos mal. Bueno, decíamos que la verdad es que la política sanitaria de Argentina también tiene como distintas miradas y opiniones. Hace un tiempo hablábamos y vos dabas cuenta de tu mirada sobre lo que había que hacer y demás. Hoy pareciera ser que las vacunas empiezan a llegar a paso cada vez más acelerado y que la vacunación avanza. ¿Cuál es tu mirada hoy sobre cómo está llevando adelante la política de gobierno, no la gestión del COVID? Están llegando más vacunas y eso es muy positivo. Y es verdad que, digamos, hay una perspectiva de vacunar muchísima gente de acá a final de año. Ahora, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que es muy difícil, por lo menos la tendencia lo muestra así, que para final de año logremos la totalidad de las vacunaciones que podrían, digamos, hacer que tiremos los barbijos. Para tomar un ejemplo. Sí, esas imágenes que vimos, que bueno, yo te quiero preguntar, ¿no es un poco polémico? Vimos imágenes de niños, creo que era en Israel, tirando el barbijo para arriba. Lo vimos también emplazado en Nueva York, celebrando que se volvió a la utilización y en Uganda falta del aire el oxígeno. Pero te contagias igual. Claro, y en Uganda falta el oxígeno. Es decir, en este momento estamos viendo una situación mundial que es insostenible. Es decir, la pandemia empieza a ser rampante en África. En América Latina estamos bastante lejos de resolverla. Y es verdad que los países, todos los pueblos tienen derecho a festejar, pero lo que no ha habido es ninguna, hasta el momento, ninguna iniciativa solidaria efectiva, excepto un COVAX que hoy está subfinanciado, para resolver un problema que si no se lo resuelve en todo el mundo, no va a estar resuelto en ninguna parte del mundo. Porque un país que hoy en día tira los barbijos tiene que tener sus fronteras cerradas o estrictamente controladas para evitar que se introduzca un nuevo virus. Entonces, volviendo a nuestro país, es muy bueno lo que está pasando con las vacunas, pero ojo porque la estrategia de vacunar solo, que es lo que hoy en día ocurre, es una estrategia que nos va a traer muchísimo sufrimiento desde lo sanitario. Ningún país pudo vencer la pandemia como estamos queriendo hacerlo nosotros. Para darnos una idea, con suerte a final de año vamos a tener los niveles de vacunación que ahora tiene Uruguay o que ahora tiene Chile. Te invito a que veas los números en Uruguay y Chile para imaginarte lo que podría ocurrir hacia final de año en la Argentina, con todo el daño social, económico, porque al final las imágenes que vos mostrabas recién, en definitiva es una sociedad que no encuentra su camino. Entonces yo lo que creo es que necesitamos urgente un plan, ese plan hoy no está. ¿Qué tipo integral. de plan? ¿Qué tipo de plan? Bueno, justamente vos tenés que bajar los niveles de circulación viral, si no la vacuna es muy poco eficaz. ¿Cómo se logra eso? No hay muchas herramientas, pero de todas las herramientas posibles, o sea, no te voy a hablar de las cuarentenas, porque ya son, o sea, no nos van a dejar seguir el programa, pero la única alternativa que hay son los testeos masivos, los barbijos de alto filtrado y los cordones sanitarios interiores. No se conoce otra. Lo que no podemos seguir es como estamos hasta ahora. Porque si no nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿entiendes? Estamos creyendo que ahora, como pasó esta última ola, segunda ola, bajó un poco, es verdad. En un ratito le voy pidiendo a los productores que mostremos un poco cómo es hoy el pantallazo de los números. Entonces vamos a empezar a creer que porque en Israel pudieron tirar los barbijos o en Francia están con fuegos artificiales, nosotros podemos hacer lo mismo. Y la realidad es que los números están demostrando que no es así. Mira, Carlos, decime qué ves cuando ves estos números. 23.780 contagios y 529 muertes. Es la foto del día de hoy, ¿no? El número absoluto. También vos explicaste muchas veces, es un indicador, hay que multiplicarlo. Esto es el registro oficial. Después hay otros contagiados y seguramente otras muertes no registradas. Con ¿Esto estos bueno, números, malo? con estos ¿Qué números, significa? Lo digo con todo respeto porque estamos hablando de gente que está sufriendo, pero en términos sanitarios. Bueno, lo que significa es que antes de la pandemia morían 900 personas por día, hoy ponen 500 solo de coronavirus, para entender la gravedad de lo que estamos hablando. En estos momentos nuestra pandemia está entre las 3 o 4 peores pandemias del mundo en cuanto a la agresividad de los contagios. Eso es lo que pasa. La objetividad es esa. ¿Que la vacuna es la resolución de este problema? Sí, y en buena hora. Pero eso va a demorar meses. Y si no modificamos algunas cuestiones logísticas y algunas cuestiones de suministro, porque vamos a necesitar hoy vacunas con plataforma de ARN, porque como se ve en la pandemia en el mundo, que vienen las nuevas... ¿Qué significa eso para que todos podamos Pfizer entender? o Moderna. Esta CureVac que estaba ahora, había una expectativa, lamentablemente se frustró.
Sí. Pero va a hacer falta una vacuna con otra plataforma. Los países lo que están haciendo es empezando a mezclar las vacunas, a combinarlas, porque vos tenés que, de alguna manera, voy a decirlo gráficamente, vos tenés como, son 4 casilleros. Uno lo podés dejar, uno no lo podés evitar, que es la movilización de la gente esencial. Médicos, los maestros, el personal policial. Esto es lo esencial. Ahora, después de los otros 3, los tenés que anular. Vos los podés anular o vacunando, sería vacunar a 2/3 con dosis completa, con 2 dosis al 70% de la población argentina, o si no, combinando vacuna con barbijo, con restricciones, con testeos. Pero lo que no puedes hacer es dejarlo liberado Hoy en día está liberado esto, ¿entiendes? Hoy bajamos uno de los dedos, pero nos quedaron los otros 2. Eso es demasiada ventana de oportunidad para el virus. Fijemos lo que está pasando en Inglaterra ahora. Y tiene... Espera, o sea, avanzamos en vacunación. O sea, vacunas la tengo. Barbijo... Vacunas hay que empezar ya a dar la segunda dosis. Porque la estrategia de una dosis funciona si vos vas hasta fondo, o sea, hasta los 16 años, con mucha velocidad. Para eso tenés que orientarla a los lugares donde hay alta circulación. O sea, hay lugares donde hoy en día están vacunando con gente de 30 años. Y hay otros lugares donde no se ha terminado de vacunar la gente pensado? Y por supuesto, porque es un único país. Una persona de 30 años tiene 1000 veces menos riesgo que una persona de 55. Hoy contábamos más temprano y ya les... Pero 1000 veces, es literal. En Salta... estábamos hoy trabajando más temprano en un vacunatorio en donde la persona responsable nos decía, ¿y si estamos vacunando chicos de 25 años y lo veíamos en cámara? Porque los de 40 y 50 los llamamos pero no vinieron. Puede ser también que haya una posibilidad, puede ser que haya gente que tiene miedo y todavía tenga resquemor con la vacuna. Sí, las razones por las cuales nosotros... Lo cierto es que las tienen en Salta. Claro, justamente. Pero las razones por las cuales es muy difícil pensar que para final de año vamos a haber logrado la bendita inmunidad de rebaño, es que en Estados Unidos calculan que no van a tener inmunidad de rebaño hasta marzo del año que viene. Ellos que vacunan en 4 horas lo que nosotros vacunamos en una semana. Entonces, entendamos lo que está la situación, porque si no, es nuevamente, yo veía el tema de que no se suspendan las pruebas a aprender, que no se hagan los testeos, es como que no queremos ver la situación. La negación. Y lo único que necesita es claro. Es un mecanismo del ser humano también, la negación. Por supuesto, y yo sé que la realidad es fea, y a veces uno dice, pero doctor, te hago optimista. Lo optimista es que hay herramientas. Ahora, la herramienta de las herramientas es organizarnos. Y para organizarnos hace falta que el organizador diga, muchachos, se va a ir por acá, que el plan sea claro, y para eso vamos a tener que recuperar la confianza. Porque ¿sabes qué ocurre? Si nosotros dejamos que la inercia nos lleve, la confianza va a ser cada vez peor, va a aumentar incluso la duda con la vacuna. O sea, entramos en una situación de degradación, ¿comprendes? Porque los problemas hoy en día de la gente son muchísimos. No solo el problema del coronavirus, que causa víctimas a niveles insólitos. O sea, yo ya conocí 2 familias donde murieron 3 de 4 integrantes de la familia de coronavirus. Entonces, no solo esas situaciones, pero también tenés, hace 1 año y medio que los chicos no van a la escuela. El ministro de Educación dijo 1,5 millones de chicos se podrían llegar a sumar a la deserción definitiva. Multiplicarlo por 2. Te cuento por qué. ¿Entiendes? Y esos son... Vamos a estar hablando en un ratito con Nicolás Trota para saber un poco cuál es su mirada y por qué toman determinadas decisiones. Pero yo pienso, por supuesto, en los chicos y pienso en cómo recuperar eso, pero también pienso en la economía. Imagínate, por mi formación también, lo primero que pienso es cómo recuperás esto si tampoco tenés certidumbre de que no vas a tener que cerrar en 6 meses. Desde Hipócrates, mira, en la República, Platón, cuando habla de la salud, dice esto que yo te voy a contar. Las enfermedades siempre son realidades sociales. Y vos, un patógeno, un virus en este caso, tiene 3 consecuencias. Uno es la patología, la neumonía bilateral por COVID. El segundo es el daño económico, que no lo hace solo por la cuarentena, aunque la cuarentena es el factor más importante. También porque la gente no va a trabajar porque está enferma. Nosotros tenemos 87.000 muertos, el doble de personas sobrevivieron a la terapia. Eso significa 4 o 5 meses de rehabilitación, que no lo estamos contando. Y el tercero, el conflicto social. Este tipo de circunstancias críticas nos enojan. Y nos enojan, lo notamos todos nosotros. Sí, el humor, entonces, el humor social. Y vos imagínate, vos te vas de un médico, no vas a dejarte atender por un médico que solamente te está mirando la radiografía de tórax, la tomografía, tus gases en sangre y te oculta y ni te habla.
vos tenés una situación, o que no está pendiente de qué está pasando con tu familia. Bueno, ahora nuestro paciente se llama la Argentina y tenemos que verlo con esa integralidad. La integralidad es lo estrictamente sanitario, hay que cortar con esta transmisión viral, urgente, lo económico, porque si no pasa a ser un daño tan importante como el otro, peor, y el conflicto. Tenemos que desenojarnos inmediatamente. Ayer yo hice un tuit sobre un tema de las vacunas. Pues es que lo borré cuando vi el enojo que se producía por algo. Las redes sociales están en llamas, ¿eh? Hay un nivel de intolerancia al pensamiento distinto que creo que está llegando a niveles los más tóxicos que he visto en la historia. Ahora, yo tengo una pregunta. En este momento, la información científica estricta, ¿qué organismo científico en Argentina la está brindando a la población? Organismo científico independiente. Nadie. Así colegiadamente. CONICET no tiene un organismo, una están fuerza. Sus investigadores haciendo lo posible. Pero son individuales. Sí, yo a veces cuando me invitan y lo valoramos un montón también. Por supuesto que es valorable, pero yo a veces cuando me invitan a hablar y tengo que dar una información científica, la realidad es que no es el rol que uno tiene. El rol ese lo tienen que ocupar las universidades. Ya hay que convocarlas para que las universidades, ahora ya ampliando el espectro, porque lo económico no es menor, o sea, esta ola se va a retirar y la playa no va a quedar como era antes, ¿no? O sea, la playa queda como en el año 1945, si no me equivoco, o 43, cuando se retire esto de lo social y lo económico. Porque 70% de los chicos bajo la línea de pobreza, la Argentina no lo vivió desde hace 90 años. Y sí, igual el camino ese de miseria se fue construyendo con muchos gobiernos también, Carlos. Rosario. Sí, le quería preguntar por la novedad de esta, si es una buena noticia de que la vacuna Sputnik, en realidad el Instituto Gamaleya, anunció que es muy eficaz ante esta variante que está sacudiendo a Gran Bretaña y que estamos preocupados nosotros, que es la Delta, en caso de que llegue a la Argentina. Es muy eficaz, es una buena noticia. Es eficaz como todas. Mira, no hay lo que no es eficaz es una sola dosis. Claro, hay que aplicar 2. Hay que aplicar 2. Y con la vacuna de Sputnik vamos a tener un serio problema con la segunda dosis. Por lo menos es lo que dice el propio Instituto Gamaleya y lo que los científicos decían hace 1 año y medio. Cuando los científicos, la gente que estudia esto todos los días, veía la composición, la estrategia desde el punto de vista inmunológico era muy inteligente, pero todos le decían, ¿cómo vas a hacer para fabricar el segundo componente en la magnitud que se va a necesitar? Estamos viendo las consecuencias de ello. Entonces, ¿qué te diría? Ni nos hagamos problema todavía por la variante Delta, porque con las que están circulando hay de virus de sobra para hacer daño en la Argentina. O sea, no creamos que superamos la etapa anterior. Claro. Ahora los contagios bajaron, porque siempre pasa igual en todo el mundo. Cuando hay un pico, hay una retracción natural de las personas, se tomaron medidas en su momento y eso generó un relajamiento de los contactos. Pero nuevamente volvemos al punto. Nosotros no podemos llevar esta pandemia, ¿cuántos meses más podemos llevarla de confinamiento en relajación, confinamiento en relajación? Bueno, el planteo del gobierno es que necesitaba de esas políticas de restricción, libertad, hasta tanto llegar con el calendario o el cronograma pensado de vacunación. Esperemos, la idea es llegar a septiembre con claro, pero es gran parte de la población vacunada. No sé si con las 2 dosis. Igual, bueno, este es el punto. Gran parte de la población vacunada es... el virus vos tenés que llegar a tener, en la Argentina tenemos que aplicar 70 millones de dosis. Hagan la cuenta que hagan. No quiero aburrir, pero es una cuenta que se hace que es 1 sobre R dividido la eficacia de la vacuna. Con esa cuenta, que hacen todos los epidemiólogos más importantes del mundo, vos llegás a la conclusión que la Argentina tiene que aplicar 72 millones de dosis. En el mejor escenario. Si es con la variante Delta, la cosa incluso es peor. Para aplicar 72 millones de dosis, hagamos la cuenta de cuántos meses hacen falta, cuántas semanas hacen falta. Y todo lo que esté por debajo de eso, y hoy Gran Bretaña es la demostración más patente, y varios estados de Estados Unidos están empezando a hacerlo, bueno, no comprendes, nos faltan 40 semanas. 40 semanas es 9 meses. Sí. No, faltan vacunas, porque cuando llegan las vacunas se puede y se están batiendo récords de aplicación. Faltan las vacunas. Te hago tienes razón, pero te hago el mejor escenario. 2 millones de vacunas por semana es mi cuenta. 2 millones de vacunas por semana en Argentina es lo que mejor ha hecho. Va a ser muy difícil superarlo. 300.000 por día, ¿no habían dicho? Sí, más de 300.000 fue el récord. 300.000 por día son 2 millones 100 por semana, 2 millones por semana. Es el número que dicen que hasta ahora llegaron, pero claro, si hay más vacunas deberían llegar a aplicar más. Pero también, que no va a haber vacunas hasta fin de año
se sabe desde el año pasado, Rosario, porque ¿cómo han hecho? Hay monitores internacionales que se están dedicando a ver la capacidad instalada para fabricar vacunas. No se fabrica de un día para el otro la vacuna. O sea, es un proceso muy complejo. Ellos calculan que se ha batido récord con la instalación de plantas. Ya se sabe, hay encuentros mundiales, yo he asistido a varios, donde expertos en logística te dicen cuánta vacuna va a estar producida para final de año. Para final de año, además, la vacuna que más producción va a tener, y por lejos, es la vacuna de Pfizer. Nombro un laboratorio cuando nunca lo hago, ¿eh? Pero esta vez lo estoy haciendo un poco profeso, porque quiero ver si de esta manera desideologizamos o entendemos el problema que tenemos si omitimos una vacuna. Hoy no sobra vacuna para nadie en el planeta. Y menos con las nuevas variantes. Y bueno, menos si los ilusionamos países... con la fabricación local. ¿No era una buena noticia? Es una muy buena noticia, reitero. Hagan la cuenta y van a ver que no cambiamos la proyección. Martín. Carlos, usted estuvo en la política y dentro de muy poquito tiempo vamos a entrar en una campaña electoral que va a seguir hasta la última elección en noviembre. ¿Ve un escenario en donde la política priorice esos intereses por sobre los intereses sanitarios? Si para la próxima campaña priorizamos el interés individual mezquino, entonces ya no tenemos arreglo como país. Porque si el enorme sufrimiento que se ha sufrido, que hemos padecido, no nos sirve para aprender que esta vez a la mesa hay que sentarse a decir no qué me toca a mí, sino qué puedo dar. Porque el país necesita todo. O sea, el país necesita el sacrificio de los médicos, que ya han dado, pero la vida, en muchos casos, médicos, enfermeros, el sacrificio de los docentes, el sacrificio de los trabajadores estatales, el sacrificio de los gremios. O sea, hoy vemos a la gente que no puede volver a la casa. Está el fenómeno, las 67 horas de paro, de bloquear una ruta, ¿a quién le están haciendo daño? Ahora, pero... Entonces, si esta no es la discusión de la política, para ir a tu pregunta, sí, entonces te diría que, o sea, no importa que pase porque va a ser malo. Esta pandemia no nos saca iguales, nos saca distintos, para mejor o para peor, pero distintos. Si el debate va a ser, yo vacuné más, yo vacuné menos, yo tuve esta pandemia, yo tuve la otra, preparémonos, porque entonces la pospandemia va a ser mucho peor que la pandemia. ¿Entiendes? Porque Argentina, te reitero, vuelve antes de la década del 50 en parámetros sociales. Y esto no es un chiste, ¿eh? Vos para volver a incorporar un chico que desertó del colegio a la escolaridad, es una política de 30 años. Lo mismo está pasando con la construcción de empleo. Digo, todo lo que se volvió precario con la pandemia es muy difícil que vuelva a la esfera de la formalidad. Yo lo pongo de ejemplo, por ejemplo, con el peluquero amigo, que se dio cuenta que necesitaba trabajar y hizo algo que no estaba bien y empezó a atender de manera clandestina en su casa, pero empezó a sacar números y dice, la verdad que prefiero esto antes de tener un local al público, tener que mantener una estructura onerosa y encima pagar impuestos. Lamentablemente este ejemplo se repite en un montón de sectores. Esa construcción es la que es difícil recuperar. ¿Nacho? Sí, Marce, yo lo quiero volver a Carlos al tema de la vacunación, porque me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención de boca de una especialista como Marta Cohen, que es indubitable, no se la puede cuestionar por estar en contra o a favor del gobierno, que planteó un debate que me parece que va a marcar lo que viene, que es el tema de las 2 dosis. Vos lo hacías mención, Carlos, pero ella hablaba de que el virus cambió y que las vacunas que se están aplicando fueron hechas el año pasado con otro contexto. En este momento, ¿qué se sabe de cuál es el efecto de las que están dando vueltas, de las vacunas que están dando vueltas y cómo se puede solucionar? Si una vacuna era efectiva al 90% y ahora es efectiva al 70%, eso significa que la efectividad bajó un 25%. En este fenómeno es enorme la diferencia. Ustedes recuerdan, el año pasado, cuando hablábamos de las vacunas, yo decía, estas vacunas son la primera generación, van a venir la segunda y la tercera. No porque lo dijera yo, sino porque los que saben decían eso. Sí, sí. Nosotros ya estamos encarando las principales producciones de vacunas, ya están cambiando las composiciones, se están haciendo ensayos clínicos, o sea, vamos a hacer una nueva generación de vacunas, en donde hay 2 grandes familias de vacunas que son las que van a picar en punta, que son las vacunas con plataforma de ARN y las vacunas donde se fabrica la proteína. Especies, tecnologías recombinantes. ¿Qué tenemos? La segunda cosa es las estrategias de vacunación. Vamos a qué podemos hacer nosotros en nuestro país. Ya tenemos que estar replanteando otra estrategia de vacunación, en la cual si la población tiene, para las cepas que están circulando, 40% de protección, tenés que hacer algo para duplicarlo eso, o aumentarlo algo. Carlos.
La verdad es que Porque lo ideal no lo vamos a poder tener, ¿eh? Me parece muy angustiante todo el escenario que planteás. Quiero darlo vuelta y pensar que personas como vos, que están trabajando hace un montón, que se instruyen y que piensan políticas sanitarias, incluso funcionarios de gobierno, tienen una mirada sobre cómo salir adelante. Pero si no, nos quedamos con una situación en la que mejor no salgo de mi casa y me deprimo. No tengo solución. ¿Cómo damos vuelta a este escenario tan crítico para tratar de llevar un mensaje de conclusión esperanzador? Primero, sincerándonos los diagnósticos, porque vos, es decir, la primera que si vos vas a un psicólogo un día que tuviste una crisis, lo primero que el psicólogo va a tratar de hacerte ser que te den razones, ¿no? Entonces, mira la realidad. De alguna manera, el gran problema es no ver la realidad. Para eso tenemos que querer verla. Así que empecemos a ver qué pasó con la educación, pongámosle número a lo que está pasando. Empecemos a ver qué está pasando con la pandemia, pongámosle número, testemos 500.000 test por día, de lo que sea, o sea, hay muchas estrategias para hacerlo, y tengamos un diagnóstico correcto. A partir de allí, nosotros vamos a poder segmentar el problema, porque si no es inabordable. O sea, hoy en día el país en rojo, la realidad es que el país no está en rojo, el virus camina, va de barrio a barrio. Entonces tenés que ser un poco más preciso en tu diagnóstico. Lo mismo ocurre con las escuelas. Yo no sé si Peguajó tiene que tener o no tener clase después de un año y medio sin clase, comprende, pero tendría una lupa despojada de la política. Tuvimos una lupa en su momento y la verdad es que también, quiero ser justa, la anterior gestión no quiso ver y no quiso mostrar la enorme crisis que tenía de estructura, de infraestructura en un montón de lugares. Mirá. Si no venía la pandemia, no nos acordábamos también de la enorme desinversión que había en salud, de cómo trabajan nuestros médicos. Hoy tomamos nota de que hay médicos que tienen pluriempleo y que no duermen en una guardia. No, vos tenés que atender a 2 pacientes para comprar una docena de factura. Como médico, hoy tenés que ver a 2 pacientes para comprar una docena de factura. Esa es la realidad del médico. Y ¿sabes qué? Tenés razón. Yo no te lo voy a negar eso. También vas a tener que reconocer que las 40 guardias nuevas en la provincia de Buenos Aires las hizo el gobierno de María Eugenia, y que el examen lo puso el gobierno de María Eugenia, y que las terapias nuevas las hizo el gobierno de María Eugenia. Pero yo no vine a hablarte hoy de esto, no, yo no que te lo digo para equilibrar los tantos. Lo que digo es que falta financiamiento y de pronto uno se encuentra con empresarios del sector de salud privado diciendo nos están desfinanciando también con la política de congelamiento de tarifas. Entonces uno escucha y la verdad que te cargas de una energía de decir no tenemos salida. No, salida tenemos siempre. Porque somos un país, porque tenemos una bandera, porque queremos a nuestro país y porque somos patriotas. Y ya está, salida tenemos siempre. Cuando hay un corazón con la bandera, va a haber salida para Argentina. Eso va a estar. Vengo a dar una charla con Correntinos y me inspiró. Pero es real. Patriota. Pero es que es así, ¿entiendes? Porque es el espíritu que necesitamos ahora, porque si no, nos vamos a deprimir. Por eso te Segundo, lo pregunto. Resolver la cuestión de la salud en la Argentina, créeme que no tiene nada que ver con la soberanía sanitaria. En todo caso, tiene que ver con la igualdad sanitaria, que es el gran problema. Pero eso es un desafío formidable. O sea, en buena hora, ojalá lo hagamos, porque vos tenés 20 millones de argentinos que necesitan un servicio nacional de salud que hoy no existe. Porque un hospital público, la mayoría de las veces, si no nos queremos mentir, opera 20 veces menos que una clínica privada. ¿Y cómo puede ser si tiene más pacientes uno y el otro? Entonces, nosotros no estamos yendo de fracaso en fracaso, estamos yendo de mentira en mentira. Entonces, digámonos la verdad. Sentémonos en una mesa, es parte de ese qué le doy a mi país. Y digamos cómo está la salud. ¿Tenemos estadísticas oficiales que sean creíbles del estado de la salud en Argentina? Con las que hay sobra. Mira, a mí la estadística me apasiona, soy malo pero me apasiona, es como el fútbol, me encanta. Ahora, nunca me daban trabajo ni de arquero. Pero lo que te digo es, claro, las estadísticas me pasan lo mismo, pero me fascinan y las estudio muchísimo. Con lo que hay sobra, porque ¿sabes qué? Si no, ya no, dejas de entender la realidad. Cuando vos te vas demasiado a las estadísticas... Claro, por eso, pero bueno, ayuda un poco. Pero caminemos el común urbano. ¿A vos te parece que es lógico que una señora de 40 años, te cuento un caso real, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, a los 40 años, vive en una casillita de 4 metros cuadrados y tiene que ir a la noche anterior a hacer el fin en el hospital y después va al hospital y no la atienden? O sea, ¿querés que te dé las estadísticas de cómo evoluciona el cáncer en nuestro país? Son dramáticas. Incluso, mira, hace poco se hizo un trabajo, se estudió la evolución del cáncer de colon en la persona operada. O sea, más adentro del sistema de salud no puedes estar operando de cáncer de colon. No te voy a decir los resultados, porque son realmente, ahí sí que no para entristecernos. Entonces, ¿qué? Diagnóstico claro. Política generosa. ¿Qué le tengo que dar a mi país? Basta de prerrogativas sectoriales. Si ustedes están todos, yo a veces veo los noticieros, están todo el día debatiendo prerrogativas sectoriales. Y que fulano quiere esto, que el otro quiere esto. Bueno, así no llegamos a ninguna parte. Porque ¿sabes qué pasa? Nuestro país está así por un problema de solidaridad, claramente, ¿no? O sea, solidaridad en el sentido más arquetípico de la palabra.
las sociedades más pujantes son muy solidarias en su sistema político. O sea, los impuestos van a la gente, tiene servicios públicos, hay orden público, hay moral, el policía hace lo que tiene que hacer, el juez lo que tiene que hacer. Nosotros cada uno hace lo que le conviene. Entonces, esa prerrogativa sectorial le falta al país. Bueno, me parece todo un mensaje, es una definición de coherencia aparte. Gracias, Carlos, por compartir esta reflexión con nosotros.